La vida en tiempos de coronavirus, ¿hay actividad legislativa? Prácticamente el tema lo monopolizaba la ley de necesidad pública. Uno no sabe si esta semana se va a tratar, no se va a tratar, se va a aprobar, si cambia el escenario en algo, Sí. con la irrupción del coronavirus y las medidas en la Argentina. También uno de los temas que se esperaba se enviara esta semana, anunciado por el propio presidente, era una ley de interrupción legal del embarazo o ley de aborto. Está la diputada provincial Natalia Armas Velavi. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por invitarme ante todo, ¿no? Antes que nada, tu visión como médica de lo que está pasando. Yo creo que hay que ser cautelosos, que en realidad lo que más miedo me da es que todo sucedió muy poco tiempo, así que lo desconocido y las evaluaciones que estamos haciendo son en meses. Así que, aunque hoy pienso eso, que hay que ser cauteloso, respetar las medidas que nos dieron del gobierno, sobre todo el aislamiento social y las medidas higiénicas, digamos, ver cómo se sigue desarrollando esto, si la cuarentena después se va a extender o no, eso no lo sabemos, es una cosa que avanza día a día y vamos a ir viendo del mismo modo que las cifras avanzan día a día, que va a haber muchos más casos seguro, que el pico todavía no lo tenemos seguro, pero ante todo respetar, hoy lo que podemos hacer es eso, respetar las medidas que se dieron desde el gobierno y que es una gran responsabilidad social y que tenemos que hacernos cargos todos, ¿no? Y en este momento tan sensible desde el punto de vista de la salud pública, ¿es un momento o es el momento para abordar el proyecto del aborto o no? En tu criterio. Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Es un tema que se tiene que postergar? Sí, yo creo que sí. Primero porque aparte el tratamiento de aborto ya lo tuvimos en el 2018 y la respuesta fue clara. Por eso tampoco creo que se tenga que volver a plantear ahora. Pero bueno, el ministro abrió la pelea. Sería, creo, irresponsable de su parte en este momento, en un contexto que la Argentina está necesitando otras cosas. Y no lo digo solo por el coronavirus, lo digo en los casos de Santa Fe también por la cuestión del dengue, una cuestión que le planteé los otros días cuando se reunió el ministro de Salud de la Nación y de la provincia, fue la provisión de repelente en los centros de salud. Hace unos años, con el gobierno anterior, había repelentes, había solo para las casas de las embarazadas, cuando empezamos con dengue, chikungunya, zika, y ahora no hay nada, con el costo que tienen los repelentes, ¿no es cierto? Digo esto porque en la provincia de Santa Fe también nos tiene que preocupar muchísimo más, creo hoy, el tema del dengue que el coronavirus. Entonces encontrarnos en la realidad de que nuestro ministro de la provincia habla de la producción de misoprostol, por ejemplo, por parte del IF. Los otros días había notas con respecto de cuántas partidas se habían comprado ya. Sin embargo, cuando yo les pregunté sobre la provisión de repelente, me dijeron que el IF no lo producía, por lo cual tampoco se ve que está en vista de producirlo, y que la licitación había quedado en blanco. O sea, esta otra situación que necesitamos resolver, por lo menos porque el dengue lo mejor que hay es la prevención, digamos, la prevención primaria, el cacharreo, el uso de repelentes, el aislamiento también, igual que el coronavirus, no se está teniendo en cuenta. Sin embargo, nos distrajimos por otro camino. Por eso creo que no es el momento tampoco para hablar de aborto. Ahora, Natalia, bueno, convengamos que el tema del aborto, en sus distintas versiones, porque por ahí se ha morigerado el tema, algunos despenalización, otros legalización, la apuesta de máxima es la legalización, la otra es la despenalización, bueno, pero la educación sexual integral, ¿tampoco? Sí, la educación sexual integral sí, hay que tenerla, hay que tener una educación sexual acorde a la edad de los niños, hay que enseñarle a los chicos. Yo veía, por ejemplo, que el nuevo protocolo habla de cómo se va a manejar en las cuestiones. Digo, porque esto también fue planteado oficialmente, ¿eh? Sí, seguro. O sea, el proyecto de legalización y de la educación sexual integral. Exacto, yo sí estoy de acuerdo con que tiene que haber educación sexual integral y acorde también a la edad de los chicos. Lo que veía es esto, que el protocolo, por ejemplo, plantea cómo manejar menores de 13 años, divide 13 a 16 y mayores de 16 años, ¿no? Y cuando habla de, por ejemplo, 13 a 16 años, dice que basta con el consentimiento de la niña, digamos, y que podría ser aconsejable el asentimiento de un referente afectivo. Eso es lo que mencioné. Yo digo, estamos dejando que ¿El asentimiento de qué, Natalia? De acompañar en la situación, digamos. El consentimiento informado, donde uno dice, acepto que me explicaste todos los riesgos de la práctica, que no hay otra solución, que es lo mejor, lo firma la persona, digo, la niña entre 13 y 16 años. Pero
si la situación, o sea, si el aborto fuese riesgoso para la vida de la niña, tiene que estar con el asentimiento, es decir, que la acompañe a otra persona y esa persona puede ser progenitor en el mejor de los casos, si no dice referente afectivo, o sea, puede ser el mismo compañero sexual de los 14 años, ¿no? Entonces estamos dejando semejante decisión en manos de una persona de 13, 14, 15 años. Sin embargo, ¿dónde estuvimos cuando tuvimos que hablarle, por ejemplo, de las relaciones sexuales sanas, del postergar las relaciones sexuales? O sea, estamos diciéndole, toma, acá está el aborto, hagámoslo, y no le estamos acompañando en el resto de las situaciones. Sí, quizás el tema, circunscribir la educación sexual integral al aborto, por allí sería, en mi opinión, ¿no?, minimizarlo, o, no darle la verdadera dimensión. Cuando hablamos de una educación sexual integral en las escuelas, abarca prácticamente todo el rango etario de lo que permanece en la escuela. Estaba pensando que, por ejemplo, el abuso sexual infantil no respeta edades. Tal cual. Y uno lo que ve en los tribunales y lo que ve en las crónicas judiciales, en las crónicas policiales, es tremendo, porque no hay día en donde no haya alguien en fiscalía o en los juzgados que esté siendo juzgado, valga la redundancia, por abuso sexual infantil. Digo, me parece es importante que se dé y que entiendan que los chicos son dueños de su cuerpo. Exacto, sí, sí. Yo creo que la delgada línea es, como vos decís, reducir la educación sexual solo a la genitalidad, digamos. La educación sexual va mucho más allá, está demostrado, y es verdad, las cifras demuestran que cada vez son más los niños que cuentan situaciones de abuso que antes quizás no se animaban a contarlas. Creo que hablar de estos temas hace eso, hace que lo puedan expresar quienes quizás lo traen guardado hace mucho tiempo, pero coincido con vos, digamos, que la educación sexual integral no se reduce solo a la genitalidad o a las relaciones sexuales, va mucho más allá. Creo que tiene que haber una educación sexual integral y por supuesto, como digo, acorde a las edades de los niños. Una última pregunta un poquito más política, porque ustedes tienen un grupo importante de diputados, ¿no? Por ahí pueden jugar como árbitros en la legislatura, el oficialismo está en minoría, el Frente Progresista en mayoría. Muy simple, ¿el gobernador Perotti exagera con los números que pide o es un boicot del Frente Progresista para no darle esta ley de necesidad? Yo creo que hay un poco y un poco de cada parte, ¿no es cierto? Es muy salomónica tu respuesta. Pero uno está en las últimas sesiones, digo, y sí, tiran de los dos lados, y llega un punto que uno ya dice cuál de los dos tiene la razón realmente, ¿no? Porque cuando tiran los números dice, pero lo puede manejar de este lado. Bueno, lo mismo, no sabemos al día de hoy si va a haber sesión o no el jueves, es una cuestión que se está manejando. Primero porque hay algunos en cuarentenas y con factores de riesgo que no van a poder asistir, y lo otro porque está legisladores. ahí... ¿Cómo? Legisladores, sí, exactamente. Y lo otro que está ahí, digamos, dar el apoyo, ¿no?, al gobernador o gobernar por decreto, digamos, ya no sabemos cuál de los dos tiene la razón en el fondo. Bueno, Natalia, muchas gracias. No, Natalia gracias Armas Velavi, diputada provincial de Somos Vida y Familia. Muchas gracias. Gracias.